Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos un domingo más. Tenemos el privilegio de compartir de la palabra del Señor. Y hoy vamos a hablar de un tema que creo que es fundamental, no porque lo haya querido yo escoger, sino porque ya sabéis que estamos siguiendo el estudio de Hechos y hoy nos corresponde Hechos capítulo 23, versículo 23 a Hechos 24, 26, todo el capítulo 24. Y creo que es un capítulo que nos habla de la situación en la cual la Iglesia se encuentra en medio de una sociedad hostil. Y veremos por qué, ¿no? Pero antes de comenzar, me gustaría que, pues Emi, que te tengo ahí y estás ya de pie, por favor, ¿puedes poner este tiempo en manos del Señor que nos ayude a entender su palabra? Amén. El 14 de noviembre de este año, pues salió una noticia en Protestante Digital que ya mencionamos hace algunos jueves y estuvimos orando por esa situación. El evento sucede en un país como Australia, que podríamos considerar pues tolerante y podríamos considerar pluralista, ¿no? Pero curiosamente nos dice esa noticia que el director general de un club de fútbol, Andreu Zurbe, creo que se pronuncia así, y si no, pues que me corrijan los que saben, se ha visto obligado a abandonar el cargo, no porque hiciera alguna cosa mala, sino simplemente porque estaba vinculado a una iglesia cristiana, donde se enseñaba la Biblia. O sea que no le obligaron a dimitir porque hiciera una mala praxis, o porque fuera un bocazas, o porque hiciera las cosas mal, sencilla y llanamente porque era miembro de una iglesia evangélica. Y es curioso porque el titular del periódico dice así: Andreu ha dimitido tras revelarse su sorprendente vínculo con la iglesia. ¡Buah! Esto es tremendo, ¿eh? ¿Sorprendente vínculo con la iglesia? ¿Dónde vamos a llegar? Cuidado, es cierto que no todo el mundo nos odia y no todos los gobernantes están en contra del protestantismo o de la iglesia evangélica, ¿vale? Pero curiosamente se están levantando muchas voces en contra de la iglesia evangélica sin que realmente nosotros estemos haciendo nada que perjudique a la sociedad. Justamente todo lo contrario. Y no solo podemos ver situaciones conflictivas que van dirigidas personalmente a los creyentes, sino que también atacan a nuestros locales, ¿no? Como sucedió en una iglesia en Santander, donde hicieron diferentes pintadas con textos de odio religioso. Y fijaros alguno de ellos: Dios no murió en la cruz para alimentar a traidores como tú. España católica, apostólica y romana, fuera ratas protestantes y luteranas. ¿En qué sociedad estamos viviendo, hermanos? ¿Por qué pensáis que están sucediendo todas estas cosas? Y no estamos hablando del siglo XVI, XVIII, no estamos hablando de la época de la Inquisición, no estamos hablando de... Estamos hablando de ahora, del 14 de noviembre de este año, del 2022. ¿Por qué pensáis que suceden estas cosas? Podéis hablar, ¿eh? Así no me siento solo. ¿Eh? Sí, no conocen al Evangelio. ¿Qué más? Apocalipsis se va cumpliendo, ¿verdad? Nina. Por el rechazo a la verdad.
¿Qué más? A toda acción hay una reacción. Sí. Y no le gustamos a todo el mundo, ¿verdad? Aunque seamos muy majos, muy buenos, cantemos muy bien y hagamos las cosas fenomenal. Es cierto. ¿Alguna idea más? Porque sus obras son malas. Qué espirituales sois, ¿eh? Así me gusta. Pues, como decía antes, creo que estos capítulos, la parte del capítulo 23 y 24 de Hechos, nos están hablando de esa misma situación, ¿no? No es algo que nos esté pasando solo a nosotros ahora, en el 2022, sino que también sucedía a los cristianos en el primer siglo. Y no les sucedían estas cosas que nos están sucediendo ahora, sino algunas cosas mucho mayor que las que nos están sucediendo a nosotros. Y fijaros la sección que nos toca hoy, cómo nos manifiesta que el comandante Claudio Lisias escribe una carta oficial al gobernador Félix tras saber que Pablo y, pues, obviamente, estaban en complot para asesinarle. Tanto el sumo sacerdote como los ancianos de Israel, pues querían matarle. ¿Por qué? Por el simplemente hecho de ser cristiano y de no estar proclamando lo que ellos creían. Entonces, le escribe una carta al gobernador Félix y toma la decisión, curiosamente, de escurrir el bulto. Porque, en definitiva, fijaros lo que dice en el versículo 29 del capítulo 23, que no hay nada que mereciera muerte o prisión para Pablo. Pero en vez de decir, hombre, le suelto porque no hay nada que pueda condenarle, pues dice, no, le dejo preso y le mando a Félix. Que se busque la vida. Que haga lo que él crea, pero yo ya me escurro el bulto y no tengo que tomar una decisión en este asunto y así no quedo mal con el pueblo judío, que obviamente necesitamos tener una buena reputación y necesitamos mantener las cosas en calma, porque como no tengamos las cosas en calma, entonces ya se complica la vida, ¿no? Y es curioso porque le manda al gobernador Félix, que era un corrupto, dice el historiador romano Tácito, cuando habla del gobernador Félix, y lo describe como un maestro de la crueldad y la lujuria, quien ejerce los deberes de un rey con el espíritu de un esclavo. Y ya sabéis que este gobernador fue el primer esclavo que llegó a ser gobernador de Roma. Era un esclavo. Y se comporta así. Pero no solo vemos a Claudio que se comporta incorrectamente con Pablo, también vemos el sumo sacerdote Ananías y los ancianos de Israel que odian a muerte a Pablo. Y vemos en los versículos del 2 al 9 del capítulo 24, que los podéis leer, de qué manera escogen a un orador, hoy diríamos a un abogado, como Tértulo, para lanzar diferentes acusaciones contra Pablo. Daba igual si eran verdad o era mentira. La cuestión es que necesitaban que el gobernador Félix pudiera condenar a muerte a Pablo. Y entonces le acusan de instigador, indeseable, irreverente, un provocador de problemas, un revolucionario religioso, lo que peor podría haber, ¿no? Y sabían perfectamente que Roma no toleraba ningún disturbio civil. Por lo tanto, obviamente, lo que están haciendo es ponerle de frente a Pablo para que el gobernador Félix no tuviera lugar a dudas que era una persona peligrosa. ¿Por qué? Porque era cristiano, ni más ni menos. Pero el gobernador Félix también se comporta de una manera interesante con Pablo, porque nos dice en el capítulo 24, versículos 26 y 27, que quería sacar provecho de la situación en la cual se encontraba Pablo. Al mismo tiempo, tenía esperanza de que Pablo le diera dinero. Por eso, acostumbraba a llamarlo con frecuencia y conversar con él. Pero transcurridos 2 años, tiene miga la cosa, que le tenga encarcelado 2 años, sabiendo que es inocente y constantemente llamando para ver si sacaba beneficio. Porcio Festo llegó como sucesor de Félix. ¿Y qué hace Félix? Y deseando hacer un favor a los judíos, Félix deja preso a Pablo. Curioso.
que en medio de la situación, una persona juzgada, una persona que realmente se han visto todos sus casos y dice, no, es inocente, no tiene que estar en la cárcel, pero es cristiano, vamos a dejarlo en la cárcel. Qué curioso. Estaba leyendo un artículo sobre la ideología del nuevo ateísmo que decía que la religión es mala para la humanidad. Y decían textualmente que la religión era perjudicial para el pensamiento crítico, enemiga del arte, destruye la libertad de las personas, impide que las personas disfruten de la vida, es la causa de mucha violencia. ¿Os identificáis con estas palabras? ¿Sois vosotros así? Es como decir, todos los que se llamen Antonio son unos sinvergüenzas. ¿Cuántos Antonios estamos aquí? Solo yo. ¿Sabes qué tela? Todos los que se llamen Antonio son unos sinvergüenzas. Hombre, ¿no os habéis leído la Biblia? ¿No sois conscientes de la palabra de Dios? ¿No habéis llegado a ese texto donde dice examinarlo todo cuidadosamente y retener lo bueno? Pero si la palabra de Dios nos habla de que necesitamos ser críticos. ¿No conocéis a ese Dios todopoderoso, creador de todas las cosas, que es el mayor artista que podemos encontrar? ¿No conocéis a ese Dios que ha creado al ser humano con dignidad, con libertad, con libre albedrío? Que yo ahora me puedo bajar de aquí y puedo dar un tortazo a Carlos y nadie me lo impide. ¿Tengo libertad? Claro que tengo libertad y puedo hacerlo. ¿Y no conocen a ese Dios que quiere que seamos felices en esta tierra? Que nos ha creado para ser felices en esta tierra. Y nos ha dicho no solo amarme a mí, sino amar al prójimo como a ti mismo. ¿Dónde está la violencia? Es tremendo de qué manera la gente se comporta y de qué manera la gente dice mamarrachadas sin saber lo que está diciendo, porque no conoce al Dios verdadero, porque no sabe de lo que es verdaderamente una relación con el Señor. Claro que hay religiones así, igual que hay hombres buenos y malos, es verdad, pero se habla de tolerancia, de igualdad, de derechos, de libertad, de justicia, de verdad. Y los políticos y la gente a nuestro alrededor se le llena la boca de hablar de estos términos. Amigo, pero cuando hablamos de tolerancia, igualdad, derecho, libertad, verdad para los demás, ya no. Porque cada uno tiene su propio púlpito. Y dice las cosas conforme le conviene. Y son capaces de hacer cualquier cosa. Porque no quieren escuchar la verdad. Seguimos dejando con libertad a Barrabás y condenando a Jesús. ¿Por qué? Porque no me gusta lo que dice. Porque pone el dedo en la llaga. Porque me dice la verdad. Y porque si reconozco la verdad, tengo que reconocer que yo estoy condenado. Tengo que reconocer que estoy haciendo las cosas mal. Tengo que reconocer que me estoy dirigiendo por mi orgullo. Tengo que reconocer que sigo siendo egocéntrico por encima de todas las cosas. Tengo que reconocer que sería capaz de pasar por encima de cualquier persona con tal de conseguir lo que yo quiero. Es por eso que se levantan tantas voces en contra de la verdad. Pero en medio de esta sociedad, hermanos, ¿cómo tenemos que comportarnos nosotros? Porque el Señor nos manda que debemos de comportarnos de una manera correcta. Y creo que en el comportamiento de Pablo, en este capítulo 24, nos marca de qué manera la Iglesia se tiene que comportar en medio de esta sociedad hostil. De qué manera cada uno de nosotros tenemos que vivir en los lugares en los cuales Dios nos ha puesto, en medio de las relaciones que cada uno tenemos. Y creo que, en primer lugar, nos habla de satisfacción. Fijaros, estamos en el capítulo 24, en el versículo 10, en la segunda parte, nos dice que Pablo lo hacía con gusto. La defensa que tenía delante del gobernador Félix, dice, yo me presento delante de ti con gusto, presento mi defensa. Y es curioso porque Pablo era un gran apologeta,
que sabía perfectamente cómo tenía que hacer las cosas. Y sabía que Dios estaba permitiendo la circunstancia que él estaba viviendo. Y fijaros que lo ve como una gran oportunidad para poder proclamar el Evangelio a un gobernador como Félix. No se lamenta, no se queja, no despotrica contra Dios. Todo lo contrario. Vemos que entiende perfectamente lo que Dios quería hacer a través de su vida. Y tenía satisfacción, tenía contentamiento en medio del sufrimiento, en medio de la dificultad. Y no es que estuviera contento porque estaba sufriendo, estaba contento porque tenía la oportunidad de poder proclamar el Evangelio de Cristo delante de esa persona. Y ahí vemos el cumplimiento de Hechos 9:15, ¿no? Cuando le dicen a Pablo, oye, tú llevarás el nombre de Dios a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. Y se estaba cumpliendo. Él estaba llevando el nombre de Cristo a los reyes, a los gobernantes. Y en el capítulo 21 nos dice Lucas que el profeta Agabo profetiza sobre Pablo que iba a ser arrestado y entregado en manos de los gentiles. ¿Recordáis cuando estudiamos el capítulo 21? Que todos los que estaban a su alrededor dicen, Pablo, no vayas a Jerusalén, que vas a sufrir, que vas a ser condenado, no vayas. Y él dice, listo estoy no solo para ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Estoy preparado para lo que quiera el Señor. Y creo que en esto tenemos que aprender nosotros. A veces nos quejamos mucho de las circunstancias, de los problemas, de las luchas. Y cuidado, tenemos que defendernos y tenemos que hacer las cosas. Pablo lo hace, pero no tenía rebeldía contra Dios. Porque entendía perfectamente de qué manera Dios estaba obrando en su vida y de qué manera estaba haciendo las cosas. Tenía una visión un poquito más allá de esa visión horizontal que todos tenemos con relación a nuestro cuerpo, con relación a nosotros, a lo que somos. Y muchas veces os dais cuenta que las circunstancias que estamos viviendo las vemos de una manera humana, muy humana. Pero ya me habéis escuchado más de una vez que todo lo que tenemos aquí humanamente tiene un reflejo espiritual. Tenemos que empezar viendo las cosas desde la perspectiva espiritual, porque es ahí, en la perspectiva espiritual, donde podemos entender lo que está pasando en la tierra, en medio de los pecados, de la lucha, de las dificultades, de la rebeldía, del orgullo, de todas esas cosas que no tenemos que hablar, que lo sabemos perfectamente todos bien. Y si nosotros sufrimos es las consecuencias del pecado en mayúsculas, no cada uno de nuestro pecado individual, del pecado del ser humano. Y nosotros tenemos que entender cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida, qué es lo que quiere conseguir conmigo. El Señor no me ha creado para solo ser un siervo de Él a pleno tiempo. El Señor tiene un plan superior para mí, un propósito fundamental para mí, igual que lo tiene para ti. Y cada uno de nosotros tenemos que buscar ese propósito. ¿Para qué? Para poder estar satisfechos. Porque si no, las circunstancias de la vida nos van a amargar y nos van a pesar tanto que no vamos a poder llevarlas. Porque no vamos a entender el plan y el propósito de Dios. Sensatez, hermanos. Fijaros lo que dice el versículo del 14 al 16. Pero esto admito ante ti, que según el camino que ellos llaman secta, yo sirvo al Dios de nuestros padres, creyendo todo lo que es conforme a la ley y que está escrito en los profetas, teniendo la misma esperanza en Dios que estos también abrigan, de que ciertamente habrá una resurrección tanto de los justos como de los impíos. Pero por esto yo también me esfuerzo para conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. ¿Cómo se come eso? Pablo tenía muy claro qué era lo que Dios estaba demandando de él.
y siempre se pone de manifiesto la rectitud de su comportamiento. No había corrupción, no había engaño, no había malas intenciones, no había delincuencia. Su moral y los valores que él tenía estaban por encima de la moralidad y de los valores de aquellos que estaban a su alrededor. Porque tenía muy claro a quién tenía que dar cuenta. No se trataba de que tuviera que dar cuenta al gobernador Félix. No se trataba de que tuviera que dar cuenta al sumo sacerdote. Se trataba de que se estaba esforzando para ser lo máximo, porque tenía que dar cuenta a ese Dios todopoderoso. Ese Dios, como creían ellos, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ese Dios que sigue obrando. Obraba en aquel tiempo y obra en este momento. Y seguirá obrando por la eternidad. A ese Dios que no se le puede engañar. Ese Dios que marca unos principios absolutos en su palabra. Ese Dios que nos dice cómo nos tenemos que comportar cada uno de nosotros. Y tenemos que seguir marcando ese principio. Pedro también expresa ese sentir y nos exhorta en 1 de Pedro 2:20, pues, ¿qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad, lo soportáis con paciencia? Os lo merecéis porque os habéis portado mal. Pero si cuando hacéis lo bueno sufrís y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios. Y en el versículo 17 del capítulo 3 dice, es mejor padecer por hacer el bien, si es así la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Esa es la meta que cada uno de nosotros tenemos. Y es que la sociedad en la cual estamos viviendo, como todos muy bien sabemos, han perdido sus valores, ¿verdad? Y está creciendo la corrupción en medio de nosotros. Pero creo que en medio de esta sociedad hostil, el creyente se tiene que presentar como ejemplo. Ejemplo de vida, ejemplo de honradez, ejemplo de sensatez, ejemplo de moralidad en la casa, en el trabajo, en las relaciones que tenemos, en la educación que damos, en la iglesia, en cada una de las cosas que nosotros estamos inmersos y viviendo. Tenemos que marcar la diferencia. Tenemos que mostrar a esta sociedad que no solo se puede hablar mejor, sino que se puede vivir mejor. Y nosotros tenemos que mostrar que somos irreprensibles, no solo delante de Dios, sino también delante de los hombres. Tenemos que ser creyentes y parecer que somos creyentes. Como la mujer del César. No solo tenía que ser honrada, sino parecer que era honrada. Y nosotros exactamente igual. Porque la sociedad nos necesita para que podamos transmitir el Evangelio de Cristo, para que podamos proclamar de qué manera tiene que vivir el ser humano, para que pueda ser libre, para que pueda disfrutar de la vida, para que tenga un pensamiento crítico, para que sea un artista y para que ame a la sociedad. Y eso se lo tenemos que demostrar. No solo lo tenemos que decir con nuestra predicación, tenemos que vivirlo cada uno de nosotros. Pero también nos habla de solidaridad, que lo hemos dicho varias veces. Fijaros el versículo 14, sirvo al Dios de nuestros padres, y el versículo 17, he venido para traer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Uf. Pablo le dice, yo estoy aquí para servir a Dios. Dios es el que dirige mi vida. Y por cuanto Dios dirige mi vida, yo amo a la sociedad. Yo amo al ser humano. Y no me importa si es cristiano o no es cristiano, si es creyente o no es creyente. Porque la realidad de que nosotros somos hijos de Dios se manifiesta en la relación que tenemos con aquellas personas que están a nuestro alrededor, en el amor que nosotros damos a los demás, a los que están a nuestro alrededor. Por cuanto soy cristiano, amo a la sociedad. Por cuanto soy cristiano, me comporto adecuadamente. Y fijaros que aquí Pablo está manifestando, oyes, yo no me rijo por leyes humanas. Yo no cumplo las cosas porque hay una ley que dice, tú cristiano tienes que ser bueno. Yo me rijo por el amor de Dios. Yo sirvo a Dios por amor, porque
He recibido el amor de Dios a través de Cristo. Y por eso he venido aquí, para servir, para dar, para llevar las ofrendas. No solo las ofrendas a las iglesias, no solo las ofrendas a los creyentes, sino también para el templo, que no tenía nada que ver con los creyentes. Y creo que en nosotros tiene que haber ese mismo sentir por cuanto somos creyentes, por cuanto somos cristianos. Tenemos que amar a la sociedad. Amamos a nuestra ciudad, nos preocupamos por nuestra ciudad. Queremos que nuestra ciudad siga creciendo, siga cambiando, que sea más respetuosa, que sea renovada, que sea honesta, que sea solidaria, que se viva mejor. Nosotros estamos para servir a la sociedad, no solo para hablar de Cristo, sino para vivir a Cristo con la realidad de las acciones solidarias que no solo a nivel de iglesia institucional, sino a nivel personal, cada uno de nosotros estamos haciendo. En nuestro puesto de trabajo, en nuestra vida, en las relaciones que tenemos, ahí también estamos obrando de una manera solidaria. No como una institución, iglesia evangélica, sino como personas transformadas por el Evangelio de Cristo. ¿Aportamos algo a la sociedad? ¿Os lo habéis pensado alguna vez? ¿Qué aporta la iglesia evangélica a la sociedad? ¿Qué aporta? ¿Qué aportamos? A ver si me estoy equivocando yo. ¿Qué aportamos? ¿Amor? ¿Qué más? Una manera de vivir. ¿Qué más? Caridad. ¿Qué más? Esperanza. ¿Qué más? Fe. ¿Qué más? No habéis dicho nada solidario. ¿Qué más? ¿Qué más aportamos? Ejemplo. Una gran familia. Tenemos muchas ONGs. Tenemos Trabajando, no solamente. Tenemos muchas ONGs. Puertas abiertas el otro día. ¿Qué más? Se pueden enfocar los problemas de una forma distinta. Explícate. Que si yo no lo he entendido, los demás tampoco. Venga. Ante esta crisis que hay Ajá. de los valores, que no solo hay no es de lo que tú puedas hacer, o que hay alguien superior que ve Muy bien. de otra forma distinta, ¿no? Amén. Sí, sí, sí. ¿Lo has entendido ya? Perfecto. ¿Qué más? Así es perfecta, el aborto es perfecto. Una manera de vivir. Porque yo, si Dios no existiese, Sí. Dios nos dignifica a todos. Y es maravilloso, no importa si tienes una enfermedad crónica o si tienes cualquier otra situación. Dios nos dignifica a todos. Y el valor de la persona está marcado por la dignidad que Dios nos da, no por la dignidad que yo pienso que tú tienes. Eso es tremendo. ¿Qué más? Tenemos valores. Uh-huh. ¿Qué más?
Fijaros, ayudamos en la sanidad, aportamos para las necesidades, servimos en medio de los conflictos bélicos, estamos acompañando a personas que están solas, a presos, a enfermos, a ancianos, a drogodependientes, con mujeres de víctimas de violencia, a inmigrantes, apoyamos a las familias desestructuradas. Tenemos diferentes ONGs por todo el mundo. Hermanos, ¿sabéis que en esta iglesia tenemos un ministerio de obra social? ¿Verdad, Elide? Tenemos un ministerio de obra social. ¿Y sabéis lo que estamos haciendo también desde la iglesia? Si no lo sabéis, hay varias hermanas que están en ese ministerio. Estamos siendo de bendición para las personas que están a nuestro alrededor. No solo le hablamos de Cristo, también le ayudamos con las necesidades prácticas que tienen. ¿Y sabéis una cosa? Le estamos ahorrando miles de millones al gobierno, a este ayuntamiento, con nuestro enfoque solidario, con nuestras acciones solidarias. Y no recibimos ni un euro del gobierno. No como otras instituciones que reciben del gobierno para ayudar. Nosotros estamos ayudando de forma desinteresada, solo por amor a las personas que están a nuestro alrededor. Les servimos a ellos y somos un ahorro para el gobierno. ¿Lo sabías? Solidaridad. Y eso es lo que estamos haciendo, hermanos. Seguridad. Tenemos que presentarnos con esa seguridad delante de la sociedad. Fijaros lo que dice cuando los versículos 24 y 25, cuando Pablo se pone delante de Félix y de su esposa Drusila. Dice así, que Lucas nos dice que le estaba hablando acerca de la fe en Cristo Jesús, sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero. Le estaba proclamando el Evangelio con la seguridad de los valores que tenemos en Cristo, de lo que cada uno de nosotros somos en Cristo Jesús. Se manifiesta con esa seguridad de que Dios había hecho una obra en él y tenía la responsabilidad de proclamar a Cristo, pero también de demostrar que nuestros valores son superiores, que nuestra justicia es la justicia que tenemos en Cristo Jesús, que nuestra vida va marcada más allá de las leyes humanas, sino de la ética cristiana que tenemos, que realmente tenemos una seguridad de que no vamos a dar cuenta solo a los gobernantes de este mundo, sino que vamos a dar cuenta a Dios, no solo nosotros, sino toda la gente, aunque no crea en Él. Por lo tanto, nuestra visión, nuestra moralidad, nuestra ética, nuestros valores están por encima de lo que podemos encontrar en la sociedad, porque nosotros apuntamos más allá. No solo apuntamos a las leyes que tenemos en la tierra, apuntamos a las leyes que tenemos en el cielo, a los principios absolutos que encontramos en la palabra de Dios, que son superiores siempre. La ley dice que no matarás, pero Dios te dice no solo no matarás, sino que tienes que amar. ¡Fua! No matar, os aseguro que no me cuesta. No tengo problema porque no tengo esos impulsos. Pero amar, ¡wow! Amar me cuesta, ¿eh? Si me dicen que ame a la familia, a mi esposa, a mis hijos, no me cuesta. Pero si me dicen que ame al cantamañanas que está ahí en la calle, eso sí me cuesta. Y Dios dice, también le tienes que amar. Y es lo que le estaba diciendo Pablo a estas dos personas. Oyes, que te des cuenta que el que va a juzgar todas las cosas es Dios. Y tu comportamiento también lo va a juzgar Dios. Y estamos seguros que la victoria final es nuestra en Cristo Jesús. Y que Dios juzgará todo acto humano, ya sea creyente o no creyente. Ninguna de las injusticias que se hagan en este mundo contra nadie
quedarán escondidas en un cajón o archivadas en un cajón. Todas saldrán a la luz, porque Dios es el juez. Por eso, personas como Andrew, pues siguen obedeciendo a Dios, a pesar de perder un gran sueldo y de perder una reputación. Por eso, cada creyente en medio de las luchas, la intolerancia, el odio y el fanatismo, seguimos glorificando a Dios y seguimos amando a la comunidad y seguimos sirviendo a la comunidad. Predicamos y servimos. No somos charlatanes que hablamos de los principios bíblicos. Conocemos los principios bíblicos. Buscamos, como decía Pablo, con todas nuestras fuerzas, cumplir los principios bíblicos y sobre todo buscamos vivir en medio de la sociedad los principios bíblicos, porque así nuestro Dios será glorificado. Es nuestra responsabilidad. Hermanos, que el Señor nos ayude a que en medio de esta sociedad hostil nosotros podamos comportarnos como verdaderos hijos de Dios, irreprensibles, cumpliendo ese plan y ese objetivo con satisfacción, sabiendo que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. No sé si tenéis alguna duda, alguna pregunta, alguna aportación. Todavía estamos con tiempo. Si estáis en contra de lo que yo he dicho, me lo decís luego, ¿vale? No ahora. Y te aseguro que a mí no me sale, ¿vale? Muchas veces no nos sale, dependiendo de la empatía que tengamos con la persona, ¿verdad? Pero si siguiéramos el criterio humano, no daríamos nada por nada y a nadie. Pero si ponemos nuestros ojos en Cristo y pensamos, ¡guau! Ha muerto por mí cuando era pecador, cuando no quería saber nada de Dios y cuando estaba viviendo a espaldas con Dios. Y ese ejemplo es duro de seguir, porque tenemos diferentes barreras en nuestra vida, pero efectivamente tenemos que pedir al Señor. Yo creo también que hay que, cuando alguien habla del ateísmo, tal, hay que también entender que desde la Iglesia institucionalizada se han cometido bastantes errores y muy graves. Y esa animadversión que tienen algunos, yo lo puedo entender, porque se han cometido, cualquier religión institucionalizada, llámalo cualquiera, no voy a decir nombres, pero han creado rechazo, porque no han seguido lo que dice la Biblia, ¿no? Entonces, yo los puedo llegar a entender. El problema es que nosotros tenemos que decirle, no, mira, estos hacen esto, pero yo con mis errores, que los tengo, creo esto. No se lo vamos a preguntar a Rebeca tus errores. No, ¿vale? Todos tenemos aquí. Pero sí que es verdad que hay que entender, y de alguna forma Pablo creía que estaba haciendo las cosas bien y le metió caña a los cristianos, pues ahora lo ha visto desde otra forma. Y entonces él, gracias a eso, ha amado más y amó a la gente que antes le achuchaba, le metía caña. Entonces, también hay que entender un poco, comprenderlos y decirles, no, mira, tú tienes tus razones para creer así, pero lo que dice la Biblia es esto. Cierto, por eso enfatizo tanto que nosotros tenemos que marcar la diferencia. Si queremos que la mentalidad de la sociedad cambie, tenemos que hacerlo nosotros. Porque es verdad que la Iglesia ha cometido grandes errores. Y es verdad que la Iglesia evangélica también ha cometido grandes errores. Y lo primero que tenemos que hacer es reconocer los errores para no volver a caer en los mismos. Porque en el principio fundamental del perdón, primero es el reconocimiento. Reconocer que lo he hecho mal, subsanar, pedir perdón y hacer un cambio. Por eso enfatizamos tanto nosotros, desde el púlpito y a nivel personal y en los diferentes estudios que tenemos, que nosotros no seguimos una religión.
No seguimos una institución humana creada con unas leyes y unas normas. Nosotros tenemos una relación con Cristo. Porque lo que marca la diferencia no es que yo esté en la iglesia evangélica. Lo que marca la diferencia es que yo he aceptado a Cristo como mi Señor y Señor. Y eso es lo que marca la diferencia. Y a partir de ahí, entonces podremos hacer cambiar a las personas. Es cierto, es correcto. Entendemos, pero no justificamos. Entendemos que piensen así, pero no les podemos justificar, porque su visión es incorrecta. Y lo tenemos que demostrar no con palabras como charlatanes, tenemos que demostrarlo con la vida, con el ejemplo.